Un monstruo viene a verme. La pesadilla comenzaba siempre igual. La oscuridad, el viento aullando y un terror helado que lo paralizaba. Connor O'Malley, de 13 años, se despertaba siempre gritando, justo antes del final. Pero esa noche fue diferente. 7 minutos después de la medianoche. Algo lo llamó desde el jardín. No era el monstruo de su pesadilla, sino algo más antiguo, más salvaje. El viejo tejo que se erguía en la colina, vigilando la casa desde el cementerio, se había levantado y caminaba hacia él. Tenía una voz que retumbaba desde las profundidades de la tierra. No había venido a asustarlo, no como el monstruo de su sueño. Había venido por él, por Connor. Le dijo que le contaría 3 historias, 3 relatos verdaderos de cuando caminaba por la tierra, y cuando hubiera terminado, Connor tendría que contarle la 4ª historia. Su propia verdad, su pesadilla, la vida de Connor era un nudo de silencios y miedos. Su madre estaba enferma, atrapada en un ciclo de tratamientos que pintaban sus días de un optimismo frágil y agotador. Su padre vivía en Estados Unidos, con una nueva esposa y un nuevo bebé, un océano de por medio. Y su abuela, con su rigidez, sus trajes caros y su casa impecable, estaba a punto de llegar para quedarse, una presencia tan tensa como un alambre a punto de romperse. En el colegio era invisible. O peor, era el chico cuya madre tenía cáncer, una verdad susurrada por su amiga Lilie, a espaldas de todos, transformándolo en un objeto de lástima o de miedo. Harry y su séquito de matones habían encontrado en él un blanco fácil. Lo acorralaban, lo golpeaban, pero últimamente, incluso ellos habían empezado a ignorarlo, dejándolo en un vacío aún más profundo. El monstruo regresó puntual a las 12:07. Le contó su primera historia. No era un cuento de hadas con una moraleja sencilla. Hablaba de un joven príncipe, una reina malvada que en realidad era una bruja y un asesinato. Todos creían que la reina había matado a la prometida del príncipe para casarse con el rey, pero la verdad era más enrevesada. Fue el príncipe quien, para incriminarla y ganarse el favor del pueblo, asesinó a su propia amada bajo las ramas del tejo. El monstruo, en su relato, no castigó al príncipe, sino que salvó a la reina inocente. No siempre hay un bueno, dijo el monstruo. Casi siempre hay algo intermedio. Connor odió la historia. Quería un héroe y un villano. Una respuesta clara, no un reflejo de la confusa injusticia de su propia vida. La enfermedad de su madre avanzaba. Un nuevo tratamiento, hecho de la corteza de los tejos, era su última esperanza. Pero Connor sentía cómo esa esperanza se deshilachaba. La tensión con su abuela era insoportable. Ella trataba de imponer orden en el caos, pero solo conseguía que Connor se sintiera más atrapado. La segunda noche, a las 12:07, el monstruo volvió. Su historia fue sobre un boticario, avaro y un párroco recto. El boticario usaba el tejo para sus remedios, pero el párroco predicaba en su contra hasta que sus propias hijas se enfermaron. Desesperado, el párroco renunció a todo lo que creía y suplicó al boticario que las salvara. El boticario se negó. No podía salvarlas, dijo el monstruo, pero habría intentado cualquier cosa. Por eso vine a caminar y destruí la casa del párroco. La fe era importante, explicó, pero era peligrosa cuando se aferraba a ella sin cuestionarla. Mientras el monstruo narraba la destrucción, una furia fiera se apoderó de Connor. Se unió a la demolición, sintiendo el crujido de la madera y el estallido de los cristales bajo sus manos. Cuando la furia pasó, no estaba en la historia del monstruo, estaba en el salón de su abuela y lo había destrozado por completo. El antiguo reloj de pie, el sofá, los gabinetes de cristal, todo estaba en ruinas. Esperaba un castigo, un grito, algo que rompiera la tensión. Pero cuando su abuela llegó, su rostro solo mostró una infinita desolación. No lo castigó, y eso fue peor que cualquier grito. Connor quería ser castigado porque solo el castigo tendría sentido. En el colegio, su invisibilidad se hizo total. Harry, el líder de los matones, le dijo que ya no lo veía. Ya no era divertido pegarle, era simplemente nada. Entonces, el monstruo apareció en mitad del comedor escolar, visible solo para él. Ahora es cuando los destrozas, le dijo. Connor, con una fuerza que no sabía que poseía, agarró a Harry y lo golpeó una y otra vez hasta dejarlo sangrando en el suelo. Lo enviaron al despacho de la directora. Esperó la expulsión, la llamada a su madre, el fin del mundo. Pero la directora solo lo miró con lástima. Comprendía su situación. No habría castigo. Su deseo de ser visto, de ser tratado como alguien normal, de recibir las consecuencias de sus actos, se había frustrado de nuevo. La tercera historia del monstruo fue sobre un hombre invisible. No era que no pudieran verlo, sino que se habían acostumbrado tanto a él que habían dejado de hacerlo. Un día, harto, llamó a un monstruo. «Haz que me vean», suplicó. Y el monstruo lo hizo. El relato dejó a Connor temblando. El final se acercaba. El tratamiento del tejo no había funcionado. Su madre estaba muriendo, en el hospital. La atmósfera era densa, cargada de despedidas no dichas. Esa noche, el monstruo vino a por él por última vez. Era el momento de la cuarta historia, la verdad de Connor. La pesadilla lo envolvió. Estaba de nuevo en el borde del acantilado, el viento, la oscuridad. Pero esta vez su madre estaba allí, suspendida sobre el abismo, y era él quien la sostenía. El otro monstruo, el de sus sueños, una nube de oscuridad y gritos, tiraba de ella hacia abajo. Sus manos se aferraban a las de su madre, pero ella empezaba a resbalar. «No te vayas», gritaba él, pero mientras sus manos se debilitaban, mientras la sentía escurrirse, una parte de él, una parte terrible y secreta,
deseaba que terminara. El dolor, la espera, la enfermedad, el miedo, todo era demasiado. Quería que se fuera. Suéltala, susurró y la soltó. El grito de Conor rasgó el silencio de la noche. Yo la maté, sollozaba, pero el monstruo lo sostuvo con sus ramas, firme y comprensivo. Esa no es la verdad, dijo con su voz de trueno. Solo deseabas que tu dolor terminara, el tuyo, y es el deseo más humano de todos. La verdad no era que quisiera que su madre muriera. La verdad era que no podía soportar más el dolor de verla sufrir, el dolor de su propia impotencia, y la culpa, por desear el fin de ese dolor, era el verdadero monstruo que lo atormentaba. El monstruo lo llevó al hospital. Su madre apenas estaba consciente. Se sentó a su lado, con su abuela al otro lado de la cama. El tiempo se detuvo. Recordó la primera historia, sobre el príncipe y la reina, y cómo no siempre hay un bueno y un malo. Recordó la segunda, sobre el párroco y la fe ciega, y cómo la destrucción a veces es necesaria para sanar. Recordó la tercera, sobre el hombre invisible, y cómo el deseo de ser visto puede tener consecuencias terribles. Y entonces lo entendió. Las historias eran verdad, no porque hubieran sucedido, sino porque contenían una verdad más profunda. Tomó la mano de su madre. Ya no tenía miedo de la verdad. Ya no tenía miedo de su pesadilla. Sabía que la soltaría, pero esta vez no la dejaría ir. Estaría allí, sosteniéndola hasta el final. El monstruo había venido a caminar y había venido a destruir, pero lo que había destruido era la mentira que Conor se contaba a sí mismo. Y al hacerlo, lo había salvado. 7 minutos después de la medianoche, Conor O'Malley finalmente pudo afrontar el final, no con terror, sino con la dolorosa claridad de la verdad. Gracias por escuchar. Te invito a suscribirte para más contenido similar.